Cuando tienes delante a la persona en la que más confías, también ante momentos o situaciones pues, de estrés que suceden en todos los trabajos, pues claro, vuelca eso en la otra persona. Y luego existe la segunda parte, que es cuando te llevas el proyecto a la casa y son las 11, las 12 y sigues hablando de ese cliente en concreto, que tienes que darle salida a esa necesidad, o que ha surgido un problema en la obra y te lo lleva. Entonces ese punto es difícil y se tiene que trabajar. Cuando hablamos de arquitectura, normalmente la gente piensa en la construcción de una casa, ¿no? Pero ya no solo es la construcción de la casa. Aquí vamos a hablar hoy de lo que es construir casas, de construir espacios, pero también de construir un hogar. Y eso es muy importante. Y para eso tenemos a Lorena, que nos va a explicar en qué trabaja, a qué se dedica y cuáles son sus planes de presente y futuro. Buenos días, Lorena. Un placer tenerte aquí. Muy buenos días. Pues sí, mi nombre es Lorena y junto con mi marido Carlos tenemos un estudio de arquitectura especializado en diseño de interiores y sostenibilidad. Estamos ubicados en Maracena, nuestro estudio se llama Proyecto AISO. Y sí, como bien has dicho, cuando haces una obra y cuentas con la palabra arquitectura, pues piensas en poner ladrillo, en la prisa, en que todo acabe rápido, ¿no? Tú ya te ves cocinando ahí, pero todo tiene un proceso y hay que contar con ese proceso, que es el que nosotros trabajamos mucho con el cliente, que es el poder darle toda la información y asesoramiento necesario al cliente de tal manera que tome una decisión consciente, que tenga esa ilusión de que se vea viviendo ahí en su casa antes de que se ponga el primer ladrillo, sea obra nueva, sea reforma, da igual. Y nosotros vamos con él de la mano paso a paso, de tal manera que le ofrecemos una visión global desde el punto de vista más funcional hasta el último detalle. Le decimos pues dónde va a estar ese espejo, dónde va a estar esa butaca en la que él se va a sentar, y nos adentramos en su forma de vida. Eso lo da el interiorismo, que inevitablemente nosotros consideramos que sí o sí debería estar en todo proyecto de arquitectura, y ese se podría decir nuestro plus en nuestro estudio. Bien, entonces ofrecéis un proyecto global, digamos, ¿Sí? Con esa parte de interiorismo y esa parte más de arquitectura. Exacto. Me has dicho que estás con tu marido Carlos. Sí. Que no está aquí hoy porque estará trabajando, supongo. Exacto. ¿Quién de los dos lleva el peso de una cosa o de la otra? ¿O lo lleváis juntos? No, nos repartimos las tareas, aunque lógicamente pues los dos estamos siempre presentes en todos los proyectos y en todas las partes, no nos desligamos. Pero bueno, él como arquitecto también, pero su especialidad es la sostenibilidad, construcción sostenible y eficiencia energética. Y luego, como yo digo, es muy friki de estar al día de toda la normativa, de todas las instalaciones, de sistemas. Entonces esa parte, lógicamente la parte más técnica, burocrática, la lleva él, y yo se podría decir que soy la directora creativa de la fase de toda la fase inicial, de estar en contacto con el cliente, ese proceso de ideación, de darle vida a los pensamientos, a los pensamientos del cliente. Vale, ahora voy a decir algo sin ningún tipo de fundamento científico o al menos conocimiento por mi parte, pero me suena mucho a ese cerebro creativo femenino, cerebro masculino ejecutor, ¿no? Algo así. Puede ser, sí. Él tiene una visión muy pragmática, y también el hecho de que seamos diferentes, aunque luego cuando hago propuestas de proyectos, siempre al final digo, ¿cuál te gusta más? ¿Esta o esta? Siempre solemos coincidir en la misma, o sea, al final eso es así. Pero él tiene una visión muy estratega, tiene mucha lógica, y también sabe cómo meter el proyecto en números y que sea viable. Entonces pues me va conduciendo, porque la parte creativa siempre es más libre, y siempre decimos, oye, que tenemos este presupuesto y tiene que entrar, recorta de aquí, recorta de allí, o le ha ofrecido esta opción, vamos a mirar esta otra que es más económica, o se puede hacer esto de otra manera, ¿no? Entonces él es el que va metiendo en vereda el proyecto. ¿Cómo es trabajar con tu pareja? Pues bueno, se trabaja a diario, como una relación personal, pues la relación profesional también se tiene que trabajar. Y nosotros este año hemos descubierto pues el ayudarnos de una figura externa que no solamente ayude a profesionalizar el estudio, sino que nos ayude a nosotros también a
a establecer esa relación profesional, porque cuando existe mucha confianza es muy bueno, en este caso, porque hablamos y nosotros trabajamos los proyectos de una manera muy cercana, como si fuese para nosotros, muy familiar, y en ese sentido le ponemos mucho cariño. Pero claro, cuando tienes delante a la persona en la que más confías, también ante momentos o situaciones pues, de estrés que suceden en todos los trabajos, pues claro, vuelca eso en la otra persona. Y luego existe la segunda parte, que es cuando te llevas el proyecto a la casa y son las 11, las 12 y sigues hablando de ese cliente en concreto, que tienes que darle salida a esa necesidad, o que ha surgido un problema en la obra y te lo lleva. Entonces ese punto es difícil y se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar. Parece irónico, pero al final os podéis llevar vuestros problemas a vuestra casa, ¿no? Sí, así es. Y te los llevas, pero bueno, ya es verdad que bueno, ahora hemos tenido un niño pequeñito y nos ha dado mucha rutina, mucha disciplina la teníamos, pero rutina antes pues no había fin. Y ahora él marca los tiempos. Entonces, pero eso es bueno, también no solamente para nosotros, sino también para el estudio. ¿En qué medida? En medida a nivel de, lógicamente, tienes unos horarios, que todo el que tenga un niño pequeño pues lo sabe, y es verdad que la obra muchas veces no hay horario, sobre todo el cliente, porque al cliente para el que trabajamos nosotros siempre decimos que nuestro cliente ideal no es el que tiene más dinero, porque la gente asocia interiorismo a lujo, y yo digo no, interiorismo es plan, porque puedes comprar un papel pintado y si luego diseñas y lo colocas y ubicas de una manera y lo iluminas bien, puede estar precioso y a lo mejor te ha costado el metro cuadrado 20 euros el papel. En cambio, puedes comprar un mármol que te cueste un gran formato 300 euros el metro cuadrado y si no lo iluminas bien, pues no dices, madre mía, ¿esto qué es? No te apetece estar en esa estancia. Y entonces, bueno, no sé a qué venía todo esto. Bueno, estabas comentando vuestro cliente ideal, ¿no? Exacto, nuestro cliente ideal es aquel que no es que el que tenga más dinero, sino el que no tiene tiempo. ¿Qué sucede con este cliente ideal que no tiene tiempo? Pues que deposita en nosotros toda la confianza, y yo lo que digo, que el proceso de proyecto es un proceso en el que el cliente, el promotor, se implica porque es él el que tiene que validar todas las propuestas que nosotros le vamos ofreciendo y tiene que ser consciente de lo que está eligiendo. Y entonces, claro, ese cliente ideal que no tiene tiempo es una persona que trabaja, que llega tarde a la casa, que probablemente a lo mejor tiene familia, y ver los proyectos a las 11 de la noche, a las 12 en un fin de semana. Y antes de nosotros tener a nuestro peque, pues siempre estábamos 100% disponibles de lunes a domingo a las 11 de la noche. Eso surgía luego problemas, me has preguntado por mi marido, con mi marido, y luego al final te genera un poco de ansiedad en el estudio, ¿no? De decir, decías, es que no quiero trabajar, o sea, no estoy agobiado. Y en cambio, pues el tener al peque, pues nos establece una rutina de que hasta una hora se contesta y coger los proyectos con ilusión y dar lo mejor para tu cliente. Y oye, los clientes, todos, yo también soy cliente, tenemos que ser educados. Y entonces, no educados de decir una palabra educada, sino que nos tienen que educar para saber lo mismo que una tienda tiene un horario de apertura, pues lo mismo. Entonces yo entiendo, y de hecho me encanta que vean su proyecto en el fin de semana. Cuando dicen, lo hemos visto y hemos estado con la familia, hemos preguntado, bueno, nos ha encantado, tal. El lunes hablamos y estupendamente se ven todas las modificaciones y se cambia todo. ¿Los clientes lo entienden? Sí. O sea que todos, entienden, claro. La mayoría de autónomos, ¿no? Que tenemos ese miedo a que y si no contesto, y si no respondo a este correo en el acto, el cliente va a dejar de confiar en mí. Eso no es cierto. No es cierto. Lógicamente luego hay veces fases, sobre todo durante la ejecución, ¿no? Me estoy refiriendo a la fase de proyecto en la que el cliente está muy ilusionado y entonces ve algo que quiere cambiar y te lo quiere comunicar ya. Y nosotros decimos, email, tú ponlo todo en el email y luego se me quiere llamar a partir de esta hora o sea entre semana, y eso perfectamente la gente lo entiende. Y luego, independientemente de que en la fase de obra surgen cosas o hay veces que tienes que dar salida a un problema que si tú no la das, se quedan parados detrás pues el electricista, por tanto el fontanero, por tanto el del pladur.
Entonces hay veces que, lógicamente, nosotros si sabemos que estamos en fase de obra, pues ahí esos horarios, esos tiempos se diluyen, ¿no? Pero sabemos que es en fase de obra. Bien. O sea que de alguna manera lo importante, digamos, es mantener ese equilibrio entre tu vida personal, ¿no? Claro. Tu vida profesional, con el añadido que tu vida profesional la compartes con tu pareja. Exacto. Que telita. Que telita un poco, sí. Pero bien. Bien. Puedo decir que bien. Pues Lorena, ha sido un placer tenerte aquí y que nos expliques todo esto, cómo vives tu negocio, cómo vives tu familia, cómo vives ambos unidos, ¿no? Sí. Familia y negocios. ¿Hay algo más que nos quieras explicar? Bueno, yo lo que siempre digo, que nosotros lo que aportamos para todo aquel que tenga esa incertidumbre de qué va a costar mi casa, quién me puede ayudar, nosotros siempre hacemos ese servicio de asesoría, incluso hay un servicio muy interesante propio que es asesoría 360, de que hay gente que todavía no tiene claro ni siquiera si va a hacer un proyecto, si quiere reformar su casa o le interesa mejor comprar un solar y construir una casa desde cero. Nosotros hacemos ese servicio de asesoría previo, que luego puede culminar o no en un proyecto, pero nuestra labor como arquitectos consideramos que es la de informar, e informar bien. Y a partir de ahí el cliente ya que elija, y sobre todo dar unos números globales, porque lógicamente si el cliente se va a una empresa de instalación de fotovoltaica, que no estoy para nada en contra, al revés, o si se va a una empresa de materiales de construcción, cada uno le va a vender su producto, es lógico, ¿no? Pero ninguno sabe en realidad qué es lo que quiere en conjunto el cliente. Entonces, para ese paso inicial, para ese asesoramiento global y esa visión conjunta, pueden contar perfectamente con nosotros y luego se harán todos los proyectos que quiera, tanto para uso residencial como corporativo. Para quien quiera contar con vosotros, ¿cómo pueden encontraros? ¿Dónde estáis? ¿Página web? ¿Teléfono? Pues nosotros el estudio lo tenemos ubicado físicamente en Maracena y estamos muy activos en redes sociales, Proyecto AISO, y bueno, tenemos web y lógicamente pues ahí encontrarán todos los datos de contacto, así que nosotros encantados de poder ayudarles. Web también es Proyecto AISO. Sí, web es proyectoaiso.es. Muy bien. Pues Lorena, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias durante este tiempo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Me alegro. Espero que nos veamos en breve. Próximamente. En Granada Valley. Muy próximamente, seguro que sí. Gracias.